a todos y a todas. Vamos a continuar con el tema 5, que como ya sabéis, pues es el tema de la riqueza. Pues os recuerdo que estábamos viendo el impuesto sobre patrimonio y lo último que habíamos visto era un ejercicio en el cual, bueno, pues aprendíamos a ver qué elementos debían ir dentro de la base imponible del impuesto. Vamos a continuar hablando del impuesto sobre patrimonio y en este caso, bueno, pues tenemos que hablar de una característica del impuesto que es, bueno, pues la posibilidad que tenemos de equiparar económicamente este impuesto con un impuesto sobre la renta. A ver, si os acordáis, pues en el vídeo anterior comentábamos que el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que recae sobre el patrimonio, es decir, que grava el patrimonio de la persona, pero que realmente se paga con cargo a la renta, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos con cargo a la renta, podríamos pensar que se paga con cargo a sueldo, salario o rendimiento de actividades económicas o cualquier otro tipo de renta. En realidad, cuando decimos que se paga con cargo a la renta, lo que nos venimos a referir o lo que queremos decir es que en teoría el impuesto debería pagarse con la renta que el propio patrimonio genera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, bueno, podríamos intentar averiguar cuál es el tipo de gravamen efectivo que tiene el impuesto, no en relación al valor del patrimonio en sí, sino en relación a la renta que me genera dicho patrimonio. Entonces, pues ese tipo de gravamen efectivo se calcularía con bueno, con esta división que tenemos aquí, ¿no? Sería la cantidad de impuesto pagado o la cantidad de impuesto recaudado dividido entre la renta que me genera este patrimonio, ¿no? Y para ilustrarlo tenemos un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tenemos un patrimonio de pues, 1000 unidades monetarias y un tipo de gravamen del impuesto sobre el patrimonio neto de un 1%. Entonces diríamos, bueno, pues 1000 unidades me graban un 1%, pues yo tengo que pagar una cuota del impuesto de 10 unidades monetarias. Si dividiéramos 10, que es la cuota íntegra, entre las 1000 unidades, me va a salir un 1%, porque no hay ningún otro elemento dentro de la base imponible, ¿vale? Ahora bien, yo sé que el porcentaje, entonces, el tipo de gravamen efectivo con respecto al patrimonio, vamos a decirlo así, es del 1%. Pero quiero saber realmente qué tipo de gravamen me supone con respecto a la renta que me genera ese patrimonio. Entonces, ahora vamos a suponer que ese patrimonio, el que tengamos, lo que sea, que son esas 1000 unidades monetarias, pues imaginad que lo tenemos en el banco y que tenemos tres posibilidades, que nos den un tipo de interés del 10% o del 4% o del 2%, ¿vale? Tres opciones. Esos 1000 euros me generan un ingreso de un 10% de los 1000 euros o un 4% o un 2%. En la primera opción, pues me genera un 10%, yo le estaría sacando un rendimiento de 100 euros. En la segunda opción de 40 y en la tercera opción de 20. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora divido la cuota íntegra del impuesto, que son estos 10 de aquí, pero ya no lo divido entre las 1000 unidades monetarias, sino que lo divido entre la renta que me ha generado ese patrimonio. Entonces, en el primer caso, 10 partido 100, me sale que el tipo efectivo sería del 10%. En el segundo caso, 10 partido 40, pues me sale un 25%, por 100 obviamente, ¿no? Y 10 partido 20 me sale un 50%. Es decir, ahora ya no solamente tenemos en cuenta el valor del patrimonio, sino que estamos teniendo en cuenta los ingresos que me genera ese patrimonio. Y cuando decimos que el tipo efectivo es del 10%, lo que estamos diciendo es, de 100 euros que yo he ganado por este patrimonio, por tenerlo en el banco, 10 se los lleva Hacienda. Entonces, de mis ingresos que me ha generado el patrimonio, pues mi tipo efectivo que yo he pagado es un 10%. Ahora, si resulta que en lugar de sacarle un rendimiento de 100, yo le he sacado nada más que un rendimiento de 40, pues claro, 10 sobre 40 es un 25%. Y si es de 20, entonces 10 partido 20 es la mitad. Como comprenderéis, no es lo mismo que yo pague un 10% de los 100 que he ganado a que pague la mitad de los 20 que he ganado. El gravamen que genera el propio impuesto, pues es mucho más gravoso
en el tercer caso que en el primero. Entonces, como veis, estamos justificando el hecho de que, pues, si estamos moviendo el patrimonio y le estamos generando un rendimiento, pues el impuesto obviamente es menos gravoso que si no le estamos sacando rendimiento alguno. Si no estuviésemos obteniendo rendimiento ninguno, pues de esas 1000 unidades monetarias le estaríamos perdiendo 10. ¿Qué más? Bueno, pues vamos a ver el segundo impuesto que tenemos, que es el impuesto sobre la propiedad, que ya sabéis que es el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Con respecto a su justificación y su estructura, bueno, pues el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, se justifica por todas estas cuestiones que tenemos aquí. La primera, fijaos que siempre estamos hablando de la capacidad de pago, pero en el caso del IBI se justifica desde el punto de vista del principio del beneficio. ¿Por qué? Mirad, pues porque el impuesto sobre bienes inmuebles es un impuesto de carácter local, como ya habéis visto. Es un impuesto que recaudan los ayuntamientos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Pues que en la casa donde vivimos, esa casa vive en una zona, un determinado barrio, el que sea, me da igual, que tiene una serie de servicios, ¿verdad? Servicios públicos, pues de tipo alumbrado, de tipo alcantarillado, recogida de basuras, comercios que haya por alrededor, me da igual, lo que sea, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del principio del beneficio, tiene sentido que si yo vivo en una determinada zona y recibo una serie de servicios, que yo en cierto modo, como soy la propietaria de esa casa que está en esa zona, pues pague una cantidad de dinero, vamos a decirlo así, que vaya destinada a la financiación de esos servicios públicos que son de carácter local porque los financia el ayuntamiento. Entonces, el IBI tiene esa función, la de recaudar dinero por parte de los contribuyentes, de los ciudadanos que viven en ese territorio, para financiar gastos que son de carácter local. El IBI es un impuesto que, bueno, es proporcional, pero va en función del valor de los bienes inmuebles. Entonces, obviamente, cuanto mayor sea el valor del bien inmueble que esté en nuestra propiedad, pues mayor será la cantidad que vamos a pagar, ¿no? Aunque el tipo, como digo, es proporcional. Desde el punto de vista del principio de la eficiencia, estamos hablando de dos cuestiones. Por un lado, tendríamos que hablar de la eficiencia recaudatoria del impuesto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros establecemos un impuesto, lo ideal sería que las personas, los contribuyentes, el sujeto pasivo, tenga pocas opciones de evasión, elusión, en definitiva, fraude fiscal. Eso no es fácil de conseguir. Por ejemplo, las empresas ya sabéis que pueden irse a cualquier otro territorio cambiando el domicilio fiscal. Pero en el caso de los bienes inmuebles, o te llevas la casa a Andorra tal cual, o no hay forma de defraudar. Entonces, desde el punto de vista recaudatorio, lo bueno que tiene la propiedad es la inmovilidad, que no se puede quitar del territorio. No te puedes coger la casa y, venga, me la llevo. Entonces, esa inmovilidad de la propiedad inmobiliaria, precisamente, hace que la eficiencia recaudatoria del impuesto sea muy elevada, prácticamente del 100%, pues porque es muy complicado defraudar en este impuesto, ¿no? Y en segundo lugar, pues se habla de un reducido exceso de gravamen. No sé si os acordáis qué era el exceso de gravamen. Tampoco sé si he explicado aquí el exceso de gravamen, porque sé que lo he explicado, pero ya me estoy volviendo loca con tanta asignatura. ¿Qué es eso del exceso de gravamen? Bueno, pues si os acordáis, y si no os acordáis os lo explico otra vez, el exceso de gravamen era esa pérdida del bienestar del individuo que se producía, bueno, que estaba por encima de la cantidad recaudada del impuesto y que era pues, una pérdida global de la economía que no beneficiaba a nadie, ¿verdad? ¿Os acordáis de cuando hablábamos del precio del avión y entonces, bueno, pues la persona dejaba de viajar en avión porque le poníamos un impuesto y cogía el tren y al final no se recaudaba nada y encima el individuo pues estaba más descontento porque se tenía que ir en AVE cuando no quería eso. Pues en este caso bueno, pues este impuesto tiene un reducido exceso de gravamen. ¿Por qué?
porque realmente afecta poco a las decisiones económicas, en el sentido de que, bueno, pues cuando nos vamos a comprar una casa, el hecho de pagar el IBI o no pagarlo, como son cantidades relativamente pequeñas, es prácticamente irrelevante. No va a influir en si deseamos comprar una casa o no comprarla. Cuando vamos a comprar una casa, nos vamos a fijar en el precio de la casa, no en si el impuesto que vamos a pagar es muy alto o no lo es. En tercer lugar, se habla de la visibilidad del impuesto. Aquí, cuando hablamos de visibilidad, no es que esté visible que lo pongamos en carteles, sino que hace referencia a ese concepto de ilusión fiscal que explicábamos también en el tema 2. No sé si os acordáis, la ilusión fiscal era pues ese efecto ilusorio, difuminador que se producía en determinados impuestos, como por ejemplo el IVA, porque se mezclaban conceptos, pues en el caso del IVA se mezclaba el concepto del precio con el del impuesto a pagar, ¿no? En este caso, por las propias características del IBI, pues el impuesto tiene una prácticamente nula ilusión fiscal, porque el impuesto no se paga en momento de compraventa, sino que uno tiene la casa, la posee y año a año te envían la liquidación del impuesto. Entonces, tiene una visibilidad muy elevada el impuesto porque, como digo, se calcula y se liquida de forma separada a otras operaciones que puedan estar relacionadas con el bien inmueble. Además, es un impuesto muy sencillo. Solamente es base imponible por tipo impositivo y salvo alguna pequeña deducción que podamos encontrar por ahí, básicamente es el esquema de liquidación. Como hemos dicho, pues es un impuesto que es de carácter local, tiene una recaudación territorial y cada ayuntamiento pues tiene la potestad para establecer los tipos impositivos que desee y pues eso está relacionado con el siguiente apartado, que es la suficiencia y la estabilidad recaudatoria, es decir, el IBI es decir a lo mejor el principal ingreso de las entidades locales a lo mejor es un poco atrevido así a ojo, pero si no es el primero, es de los primeros. Y bueno, pues relacionado también con el tema de la eficiencia, pues es imposible, es muy difícil no exportar la carga tributaria. Características del impuesto. Bueno, pues el sujeto pasivo es el titular del bien inmueble, el dueño. La base imponible es el valor bruto del bien inmueble. En el caso del IBI no se restan las posibles deudas, ni la hipoteca, ni préstamos, ni nada que podamos estar pagando con respecto a la casa. ¿Cuál es el principal problema del IBI? Pues mirad, en teoría, lo lógico sería que el valor del bien inmueble, la casa que puedan tener vuestros padres, o vosotros, que lo mismo, oye, esa casa en teoría debería valorarse a precios de mercado y sobre ese precio de mercado aplicar el tipo impositivo. Problema, el precio de mercado de los bienes inmuebles es cambiante y además subjetivo. Entonces, no existe un precio determinado que diga 200 metros cuadrados o el precio del metro cuadrado es 1.000 euros. No, porque eso depende, no es lo mismo el metro cuadrado en el centro o en Cerrado de Calderón que en calle Mármoles o carretera de Cádiz. Entonces, esa subjetividad y además no solamente la zona, es decir, no solamente las propias características del bien inmueble, sino el momento del tiempo, porque no es lo mismo un periodo de crisis económica que un periodo de expansión, como ya sabéis. Bueno, que el precio de mercado es cambiante. Entonces eso hace muy difícil calcular una base imponible en relación al precio de mercado. ¿Eso qué es lo que hace? Eso hace que la agencia tributaria establezca un valor que va a ser un valor realmente administrativo, que es lo que se llama el valor catastral o la valoración catastral. Es decir, el catastro es una entidad con autonomía propia que lo que se encarga es de valorar los bienes inmuebles según ciertos criterios como es número de metros cuadrados, superficie construida, situación, localidad, etc. En función de ese valor catastral, que como digo es un valor administrativo y que por lo general está bastante por debajo del valor de mercado, pues por ejemplo, la casa de mis padres tiene un valor catastral
de 95.000 euros, mientras que a precios de mercado pues se puede vender por 250.000 euros tranquilamente, ¿no? Entonces, ese valor catastral, que como digo, está muy por debajo del valor de mercado, es sobre el que se aplica el tipo impositivo. El principal problema del valor catastral es que se establece el año que sea que se revisen las condiciones del bien inmueble y ya hasta dentro de X años, que pueden ser 10 o 15, no se vuelve a revisar. Cuando se revisa el valor catastral, pues aumenta bastante. A lo mejor podría pasar de 95.000 a 120.000 euros, por ejemplo. Pues me lo estoy inventando, ¿no? Y, y eso va a llevar una actualización, por supuesto, de la cantidad a pagar, que va a aumentar cuando realmente, digamos que el incremento se ha hecho todo de golpe, aunque ha sido progresivo a lo largo de esos 15 años, pero se ha realizado en un único momento del tiempo. Y esa es una de las quejas que a veces pues, se producen por parte de los ciudadanos, ¿no? La subida que se produce en el impuesto de golpe como consecuencia de las actualizaciones de los valores catastrales. Bueno, pues base imponible, valor catastral por el tipo impositivo que ya hemos dicho que es un tipo proporcional. En el caso de que el ayuntamiento decida establecer bonificaciones, como por ejemplo a familias numerosas, pues se produce esa pérdida parcial del carácter que tiene el impuesto, que es de naturaleza real, porque ya dijimos que el impuesto se establece en función al objeto del impuesto, que en este caso es el bien inmueble, ¿no? En función de quién lo posee. Entonces, en el momento en el que se aplican esas bonificaciones, el impuesto pierde parte de su naturaleza real para ser un impuesto más personal. Bueno, y ya hablando de cuestiones más operativas del impuesto, pues el impuesto se calcula, como sabéis, de una forma anual y bueno, pues se calcula una única liquidación y se permite el fraccionamiento, por lo general se permite el fraccionamiento del pago de la cuota del impuesto, de forma que se puede pagar de forma trimestral, cuatrimestral, etc. Entonces este sería un posible ejercicio en el cual lo que se pretende es equiparar, pues sabiendo, por ejemplo, el tipo impositivo de la renta, eh, pues cuál sería su equivalente a un impuesto sobre la propiedad o un IBI. Vamos a suponer que tenemos un valor catastral de 100.000 euros y que la renta generada es del 10%, es decir, de 10.000 euros. Vamos a suponer además que tenemos un impuesto sobre la renta cuyo tipo impositivo es del 20%. Entonces, este 20% va a recaer sobre los 10.000 euros que me ha generado los 100.000 euros de patrimonio. Es decir, que lo que vamos a pagar de impuestos sobre la renta es el 20% de 10.000, por lo tanto 2.000 euros. ¿Cuánto vamos a pagar de IBI, de impuestos sobre la propiedad? Vamos a suponer que tenemos un tipo impositivo de IBI del 2%, entonces pagaremos el 2% de 100.000, que serían 2.000, ¿vale? Entonces estamos pagando por un lado 2.000 de impuesto de patrimonio, de IBI, y otros 2.000 de impuestos sobre la renta. Llevamos 4.000, ¿vale? Y ahora queremos hacer esa equiparación de ambos impuestos. Y decimos, vamos a ver, yo quiero equiparar el impuesto sobre la renta que sea igual al impuesto sobre la propiedad. En este caso ya estamos viendo que nos dan las mismas cuotas íntegras, ¿verdad? Pero porque lo hemos hecho así a propósito. Entonces, esta parte de la izquierda de la fórmula es la que se corresponde con el impuesto sobre la renta. Lo que me está diciendo es, ¿cómo he calculado el impuesto sobre la renta? Pues realmente he calculado el tipo impositivo TR, ¿verdad? Que es este de aquí, este es el tipo del IRPF, vamos a decirlo así, por la I, que la I es la R. Es decir, es el tipo de interés, el rendimiento que me ha generado el patrimonio. Y por V, yo el 10% lo multiplico por 100.000, ¿verdad? Es decir, yo he aplicado el 20% por el 10% de 10.000, de 100.000 y me ha salido 10.000. Eso yo quiero que sea igual al tipo del impuesto de patrimonio, de la propiedad, al IBI, al tipo del IBI, por su valor catastral. Equiparo y resuelvo. Entonces, resolviendo la fórmula, me sale
nos sale que para que sean iguales las cantidades a pagar, el tipo del IBI, este TP, que es tipo sobre el impuesto sobre la propiedad, debería ser igual al tipo del IRPF multiplicado por el rendimiento, por el tipo de interés del rendimiento. ¿Qué es lo que tenemos aquí abajo? ¿Vale? La equivalencia de las fórmulas, 0,2 de aquí por 0,1 de aquí por V, que es 100.000, y eso es igual a el 2%, 0,2, por V, que era 100.000. Aplicando esta fórmula de aquí, pues TP es igual a el tipo del IRPF, que es el 20%, 0,2, por el rendimiento, que es el 10%, 0,1, es decir, 0,02, es decir, el 2%. ¿Vale? Espero que se entienda. Otra cuestión que podríamos querer calcular con respecto al impuesto sobre bienes inmuebles, pues sería ver el tipo efectivo que se está pagando del impuesto. Solo que en este caso, cuando estamos queriendo calcular el tipo efectivo, realmente lo que estamos diciendo es que queremos saber qué porcentaje del impuesto se está aplicando al valor de mercado de ese bien inmueble, ¿vale? Entonces, dice, para determinar la magnitud de la carga impositiva efectiva, se parte de la idea de que el valor efectivo es inferior al valor de mercado. Si os acordáis, yo antes cuando he hablado del valor catastral he dicho sí, el valor catastral era de 95.000 euros y se puede vender por 250.000. Entonces partimos de que el valor catastral, que es este VE, es inferior al valor de mercado. Por lo tanto, realmente podríamos decir que el valor catastral, que es el VE, el valor efectivo, bueno, lo podríamos poner en porcentajes del valor de mercado sin implementación de una división, ¿verdad? Si yo cojo y divido 95.000 entre 250.000, ¿cuánto sale? ¡Profe! ¡Sale un 38%! Muchas gracias, Ponicornio. Bueno, pues eso ¿qué es lo que estamos diciendo? Que realmente el valor catastral sería el 38% del valor de mercado, ¿no? Pues más o menos eso es lo que queremos hacer en este tipo de cálculo, ¿no? Es decir, tenemos el tipo impositivo, que el tipo nominal sería el que se aplica sobre el valor catastral, pero yo quiero calcular el tipo efectivo, que es el que realmente le correspondería al valor de mercado. Realmente es como decir, vamos a ver, esta casa, sí, la hemos valorado desde el punto de vista administrativo por 95.000 euros, pero sabemos que 95.000 no vale. Entonces, realmente, sobre el valor de mercado, ¿cuánto estamos cobrando, no? Eso es lo que queremos saber. Bueno, pues entonces, básicamente aquí tendríamos la formulación, ¿no? El tipo efectivo, ¿cómo se calcularía? Pues el tipo efectivo sería dividir la cuota íntegra que nos salga del impuesto, solo que en este caso, en lugar de dividirlo por el valor catastral, lo dividiría por el valor de mercado. Y ahora simplemente vamos sustituyendo. Aquí hemos puesto que la recaudación, que es esta T que hemos puesto aquí, que es la cuota íntegra. ¿Cómo se calcula la recaudación? ¿Cómo se calcula la cuota íntegra? Tipo impositivo por base imponible, ¿no? Pues tipo nominal por valor efectivo, que es el valor catastral. Es decir, tipo del IBI por valor catastral. Pues sustituyo TN por VE partido valor de mercado. Y ahora vuelvo a hacer una nueva sustitución. Yo he dicho que este valor catastral, este VE, realmente es un porcentaje del valor de mercado. Porcentaje que hemos decidido llamarlo alfa y que hemos dicho que alfa está entre 0 y 1 porque está puesto en tanto por 1. O sea, realmente es como si yo dijera el tipo impositivo, imaginad que es del 1%. Pues sería del 1% por el 0,38 que he dicho que es los 95.000 euros, ¿no? De esos 250.000, partido 250.000. Tipo nominal del IBI por el porcentaje que supone el valor catastral con respecto al valor de mercado, por el valor de mercado, partido valor de mercado. Al final, claro, quito variables en ambos lados de
de la división y al final, ¿qué me queda? Pues me queda que va a ser el porcentaje por el tipo nominal del impuesto. ¿Cómo se ve más fácil? Con un ejemplo, ¿verdad? Nos vamos al ejercicio 3, que es el segundo que tenemos. Dice, una vivienda tiene un valor de mercado de 200.000 euros y un valor catastral de 100.000. Se aplica un impuesto sobre la propiedad con un tipo de gravamen del 0,8%. ¿Cuál es el tipo de gravamen efectivo? Es decir, vamos a ver, yo sé que este 0,8% es de 100.000, pero yo quiero saber cuánto me supone con respecto a 200.000. Entonces, ¿qué hacemos? Pues calcular la fórmula. Podríamos calcularla de múltiples formas. Aquí está hecho de una de las maneras, pero podríamos ir haciéndolo paso a paso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que necesito calcular la cuota íntegra del impuesto y dividirla con respecto al valor de mercado. Pues, cuota íntegra, ¿cómo se calcula? Tipo impositivo por base imponible, 0,8% por 100.000, dividido entre valor de mercado, 200.000. Por 100 nos sale en porcentaje. En este caso, pues lo que estamos diciendo es que, vale, con respecto al valor catastral estamos aplicando un 0,8%, de 100.000, 0,8%. Pero si es con respecto a 200.000, que es el valor de mercado, es un 0,4%. El ejercicio 2 que tenemos aquí, pues este es del tipo que hemos calculado anteriormente, es decir, el de comparar la renta o el impuesto sobre la renta, el tipo del impuesto sobre la renta con respecto al tipo del IBI. Dice, un impuesto sobre el rendimiento imputado del 4% de un activo inmobiliario con un tipo de gravamen del 20% equivale a un impuesto sobre la propiedad de dicho activo con un tipo de gravamen de, y aquí tenemos las opciones, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Que teníamos que comparar, por un lado, el IRPF, que sería, ¿cómo sería? ¿Dónde está? Sería el 4% del 20%, ¿verdad? Del valor que no nos lo dan, pero realmente no lo necesitamos. Entonces la renta es el 4% del 20%, como tenemos aquí el 0,04 por el 0,2. Y bueno, pues eso es 0,08, que si lo ponemos en porcentaje, pues es un 0,8%. Es decir, que bueno, pues el equivalente de un 20% del IRPF, que recae sobre un rendimiento del 4%, pues el equivalente es un 0,8% de un impuesto IBI sobre la propiedad. Otro ejemplo con respecto al cálculo del tipo efectivo del IBI en relación al valor de mercado, el ejercicio este 12 que tenemos aquí. Dice, una vivienda tiene un valor de mercado de 400.000 euros y un valor catastral de 100.000. Se aplica un impuesto sobre la propiedad con un tipo de gravamen del 1%. ¿El tipo de gravamen efectivo cuánto será? Pues tendremos que calcular la cuota íntegra, ¿verdad? Que será el 1% de 100.000, es decir, 1.000 euros, y dividirlo por los 400.000, que es el valor de mercado. 1.000 partido 400.000, pues es un 0,0025, en porcentaje 0,25%. Es decir, que si el tipo del impuesto es un 1% de su valor catastral, con respecto al valor de mercado se reduce a un 0,25%. Un ejercicio distinto es este que tenemos aquí. Dice, una persona con un tipo marginal del 50% en IRPF y del 0,5% en el impuesto sobre el patrimonio neto, tiene una segunda vivienda con un valor catastral de 100.000 euros. La vivienda, pues además de tributar por el impuesto sobre patrimonio neto y el IBI, que el IBI tiene un tipo de gravamen del 1%, se encuentra gravada por el IRPF, porque tiene un rendimiento del 2% del valor catastral. Entonces nos dicen, la carga conjunta, carga tributaria conjunta soportada por dicha vivienda representa el siguiente porcentaje del valor catastral.
Es decir, lo que me están diciendo es, yo quiero saber cuánto paga usted en total por esa casa y que me lo ponga en términos del valor catastral. Entonces, podríamos hacerlo de varias maneras. Si hubiéramos estado en clase, yo habría calculado todas las cuotas de todos los impuestos, es decir, habría calculado, por un lado, la cuota del IRPF, que sería el 50% del 2% de 100.000. Por otro lado, habría calculado la cuota del impuesto de patrimonio, que sería ese 0,5% de 100.000. Y por otro lado, habría calculado la cuota del IBI, que es el 1% de 100.000. Lo habría sumado todo y luego lo habría dividido todo entre 100.000. La alternativa que se pone aquí, pues es no calcular las cuotas, sino simplemente sumar los porcentajes directamente. Entonces, del impuesto de patrimonio, ¿cuánto sale? ¿Cuánto nos dicen que es? Pues 0,5%. Y del IBI, un 1%. Y el problema es el IRPF, porque el IRPF no es bruto, no es el 50, sino que realmente es el 50 del 2% del rendimiento. Está por aquí. ¿Vale? Entonces, realmente, si lo ponemos en términos de patrimonio, vamos a decirlo así, es un 1%. Sumamos 1 más 1 más 0,5, 2,5. 2,5 con respecto a estos 100.000 euros. ¿Vale? Pero si queréis verlo más claro, como digo, lo que tenéis que hacer es calcular las cuotas de cada uno de los impuestos, sumar las 3 cuotas y luego dividirlo con respecto a 100.000. Ya veréis que sale ese 2,5%. Bueno, impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya hemos hablado de él, ¿verdad? Así que vamos a pasar un poco por encima. Hemos dicho que con respecto a la sucesión existen dos modalidades, la modalidad de impuesto sobre caudal relicto y la modalidad de impuestos sobre participaciones o porciones hereditarias, que son distintos, ya hemos hablado de las características de cada una de ellas y bueno, pues simplemente por recalcar otra vez lo que ya hemos dicho, el impuesto sobre el caudal relicto recae o grava el valor total neto de la masa hereditaria, que hemos dicho que sería ese caudal relicto una vez restado las deudas, y como se calcula una única liquidación para todo el patrimonio del causante, no tiene en cuenta pues, las circunstancias de los receptores, que son los causavientes. El impuesto no se adapta a las circunstancias de los causavientes. Por el contrario, en el impuesto sobre participaciones o porciones hereditarias, como primero se hace la partición de la herencia y luego, con respecto a la parte que le corresponde a cada uno, es cuando se aplica el impuesto, pues el impuesto recae sobre las distintas participaciones hereditarias, sobre las distintas partes que recibe cada heredero, cada causaviente. Y entonces el impuesto atiende a los diversos factores del individuo, como por ejemplo, pues cuánto recibe, porque estamos presuponiendo siempre que recibe las mismas cantidades, pero no tiene por qué ser así, grado de parentesco con el causante, edad, etcétera. Hay muchas variables que se tienen en cuenta. Con respecto a la donación, pues estaría la modalidad del impuesto sobre donaciones que recae sobre los bienes donados, ¿no? Aquí tenemos pues el esquema que, bueno, es muy parecido a lo que yo había puesto en la diapositiva, ¿no? Es decir, en las transmisiones lucrativas mortis causa, pues está la modalidad de impuesto sobre caudal relicto, que como digo, recae aquí en la masa hereditaria, y luego está la modalidad de impuestos sobre porciones hereditarias que recae aquí. Una vez que se ha dividido la herencia, pues ya para cada uno de los causavientes. En el caso de las transmisiones lucrativas intervivos, es decir, en el caso de la donación, bueno, pues la persona que dona los bienes es el donante de toda la vida de Dios, dona, en este caso el bien X, a la persona que sea, que es el donatario, ¿no? Y pues se pagaría el impuesto de la donación, pues una vez que se ha recibido el bien por parte de la persona, el donatario. En España, bueno, pues se calcula el impuesto de esta manera. Aquí tenemos la versión mortis causa y la versión inter vivos. Sujetos pasivos, pues ya sabemos que en mortis causa son los causavientes, en inter vivos son los donatarios. El hecho imponible en cualquiera de los dos es
el incremento que yo tengo de mi patrimonio, porque recibo patrimonio de forma gratuita o lucrativa, ¿vale? A mí me dan patrimonio de forma gratuita, bien porque lo reciba por herencia o bien porque lo reciba por donación. ¿Cuál va a ser la base imponible? Pues en el caso de la sucesión será el valor neto de la porción hereditaria, porque no lo he dicho, pero es verdad, me tocaba preguntar, Unicornio, dime, profe, ¿cuál es la modalidad de impuesto que se aplica en España? Porciones hereditarias. Pues sí, porciones hereditarias, ¿vale? En el caso de la sucesión, valor neto de la porción hereditaria. En el caso de la donación, valor neto de los bienes y derechos que nos han donado. Base liquidable. Bueno, pues en el caso del impuesto sobre sucesiones, en la modalidad de sucesión es más complejo que en el de la donación, porque en el caso de la sucesión, como digo, se aplican varias características que permiten adaptar el impuesto a las circunstancias de los familiares. Y una de las más llamativas es el grado de parentesco, ¿vale? Entonces, sobre la base imponible se aplica una reducción, una de ellas, hay varias, pero una de ellas y la más importante es la del grado de parentesco, pues en función de si es pariente de primer grado, segundo grado, tercer grado, o si no tiene ningún parentesco, pues en función de eso, obviamente cuanto más cercano, mayor reducción se aplica, ¿no? En intervivos eso no existe, así que solamente pues base imponible tal cual. La tarifa es progresiva, creo que es la misma para los dos. Y pues la cuota íntegra, una vez que se ha calculado el impuesto, la cuota, se hace una corrección de la misma multiplicando por un coeficiente en función de pues, si la persona tiene un patrimonio preexistente y también en función del grado de parentesco. Para más curiosidad, para los que tengáis así ganas de ver cómo funciona el impuesto, si os metéis en el campus virtual, después de los apuntes, de las diapositivas, tenéis los diferentes enlaces a los diferentes impuestos que estamos viendo. Está el de impuestos de patrimonio, también está el de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y el del IBI. Los enlaces redirigen directamente a la página de la Junta de Andalucía, salvo el IBI, que como es local, redirige al de Málaga, y ahí podéis ver la legislación para cada uno de los impuestos por si tenéis curiosidad, ¿vale? No entra, es decir, no tenéis que estudiar esos enlaces, simplemente es para que veáis cómo se aplican en la vida real. Un posible ejemplo de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Pues la tarifa del impuesto sobre sucesiones es la siguiente, de 0 a 100, 10%, de 101 a 200 el 20%, de 201 en adelante es el 30%, se conoce que la masa hereditaria neta, es decir, el caudal relicto o caudal relicto neto o caudal líquido del causante son 1.000 unidades monetarias, 1.000 euros, y que el señor AFT tiene una participación hereditaria del 50%. Se sabe que el importe resultante de la aplicación de la tarifa ha de multiplicarse por un coeficiente del 1,4%. El tipo de gravamen soportado por este señor será, ¿cuál? Pues bueno, imaginad a los muñequitos que yo os pintaba, ¿verdad? Entonces está el causante que se muere y tiene dos herederos, porque este se lleva solo la mitad. Es decir, que de estos 1.000 euros, este señor se lleva solo 500, ¿verdad? Por lo tanto, la base imponible del impuesto es su porción hereditaria, que son los 500 euros. Sobre esos 500 euros vamos a aplicar la escala de gravamen, que eso imagino que ya sabéis hacerlo. Los primeros 100 euros van al 10%, ¿verdad? Por lo tanto, serían 10. Los siguientes 100 euros van al 10%, perdón, al 20%, por lo tanto son 20, ya llevamos 30. Y de 201 en adelante es un 30%. Que serían, pues ya no sé, no me acuerdo. El caso, que si sumamos todo, pues nos sale una cuota íntegra de 120. Y lo que nos está diciendo el ejercicio, que es lo que ya sabemos que se aplica en el impuesto, es que sobre esa cuota íntegra tenemos que aplicar un coeficiente corrector, que en este caso nos lo están dando y que nos dicen que es del 1,4%. Entonces, 120 por el 1,4% sale 168.
¿Cuál será el tipo medio de gravamen? Pues tipo medio de gravamen será deuda tributaria partido base imponible, ¿verdad? 168 euros partido 500. He dicho deuda tributaria por no decir cuota íntegra, realmente sería cuota líquida, que es esta, o en este caso cuota íntegra corregida, 168, es decir, al fin y al cabo la carga tributaria del contribuyente. 168 partido 500, ¿no? Pues el tipo medio de este individuo es del 33,6%, es decir, de estos 500 que ha recibido, pues estos 168 que paga es ese 33,6%. Por último, impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Bueno, pues justificación del impuesto. Bueno, para empezar, es un impuesto muy heterogéneo. Como yo decía, es un trío de impuestos que realmente tampoco están muy relacionados entre ellos. ¿Por qué existen estos tres en uno? Como yo digo, pues por diferentes motivos de recaudación, de registro y de control. Obviamente un motivo recaudatorio, que es el que tienen todos los impuestos, y luego un motivo de registro y de control, porque si no estableciésemos un impuesto sobre transmisiones patrimoniales, nos quedaría ahí un agujero, un vacío legal, de forma que no estaríamos controlando cuáles son los bienes que se venden frente a los que se heredan. Entonces, para que no haya vacíos legales en el sistema tributario, pues todas las modalidades de transmisión, vamos a decirlo así, tienen que estar grabadas, ¿no? Bueno, pues este impuesto se llama impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Tiene tres impuestos. El primero sería el de las transmisiones patrimoniales onerosas, que lo que grava es la transmisión de riqueza, en este caso la adquisición de riqueza, pero a título onerosa, es decir, por dinero que se deriva pues, de una compraventa, por actos que son inter vivos, de toda clase de bienes y derechos que se puedan vender, y aquí dice que no están vinculadas a la actividad empresarial. En segundo lugar, el impuesto de operaciones societarias lo que hace es gravar determinadas cuestiones de las sociedades fuera de la renta, como es pues, la constitución de las sociedades, incrementos y decrementos de capital o las disoluciones de las empresas. Actos jurídicos documentados, pues es un impuesto que lo que grava es la emisión de documentos oficiales, documentos que pueden ser de tipo notarial, de tipo mercantil o de tipo administrativo o judicial. Por ejemplo, un documento notarial, pues hablando de las herencias, el hacer una declaración de herederos, pues es un documento que debe quedar público en un registro, es un documento notarial. Documentos mercantiles como las letras de cambio, documentos administrativos y judiciales, tipo actas, actas judiciales las que se nos puedan ocurrir, ¿no? Entonces, por terminar el tema, la cuestión está en cuándo, la pregunta que yo hacía al principio, ¿cuándo vamos a pagar impuestos de transmisiones patrimoniales y cuándo vamos a pagar IVA? Bueno, pues aquí lo tenemos, impuesto de transmisiones patrimoniales versus IVA. ¿Cuándo se paga impuesto de transmisiones patrimoniales o cuándo se paga IVA en una compraventa? Porque al fin y al cabo estamos diciendo que estamos comprando o vendiendo algo. Entonces la clave, como ponía en la diapositiva anterior, es ver si la compraventa realizada está vinculada a una actividad empresarial o no lo está. En el caso de que la compraventa esté vinculada a una actividad empresarial, se paga IVA. En el caso de que no lo esté, se paga transmisiones patrimoniales onerosas. Normalmente, si esto lo hubiéramos explicado en clase, yo lo habría preguntado y habría dicho, bueno, pero entonces, ¿cuánto se paga transmisiones? Y me habríais dicho, profe, cuando está de segunda mano, cuando la compraventa es de segunda mano. Y yo habría dicho, no exactamente. Normalmente asociamos el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas
a las compraventas de segunda mano. Y no tiene por qué ser necesariamente así. La clave es, como digo, si está vinculado a una actividad empresarial o no lo está. Y aquí lo vais a ver claramente. Ejemplo, piso de obra nueva, piso de segunda mano. Coche nuevo, coche de segunda mano. Empezamos por el piso. El piso de obra nueva, ¿quién me lo vende? Un promotor. No hay más alternativa. El promotor se dedica a la construcción y promoción inmobiliaria. Por lo tanto, la venta del piso forma parte de su actividad empresarial. Es decir, que la persona que lo compre va a pagar IVA. ¿Y el piso de segunda mano lo lleva una promotora? No. El piso de segunda mano me lo vende un particular. Entonces, va a llevar impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Y me diréis, sí, pero ¿y si resulta que lo he puesto a través de un real estate? No me sale ahora el nombre en español, una agencia inmobiliaria. Bueno, vale, lo puedes hacer a través de una agencia inmobiliaria, pero la agencia inmobiliaria es un mero intermediario, no es el vendedor. Lo único que hace es cobrarte una comisión por la venta. El que lo vende eres tú porque está la vivienda a tu nombre. Entonces, los pisos de segunda mano, en la medida en la que normalmente están en manos particulares, pues llevan impuestos de transmisiones patrimoniales onerosas. Otra cosa, con respecto a los bienes inmuebles, para que no exista una penalización de la obra nueva, porque claro, no es lo mismo pagar un tipo del 21% aquí y, no lo he dicho, pero el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas está en torno a un 8%, claro, ¿eso qué haría? Que nadie compraría pisos nuevos porque tiene un IVA del 21% frente al 8%. Para evitar que haya ese desfase, en lugar de aplicar el tipo de IVA del 21%, aplica un IVA reducido del 10%. Y así, básicamente, es equiparable, la diferencia es muy pequeña, de pagar IVA a pagar impuestos sobre transmisiones patrimoniales onerosas. El ejemplo del coche. Un coche nuevo, ¿quién me lo va a vender? Me lo va a vender un concesionario que se dedica a la compraventa de coches, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pago IVA. ¿Y si el coche es de segunda mano? Pues depende, porque resulta que el coche de segunda mano me lo puede vender un particular que lo está utilizando, o bien me lo puede vender un concesionario que venda coches de segunda mano. Entonces, si me lo vende directamente el particular, pagará impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. El adquirente, os recuerdo que el impuesto siempre lo paga el adquirente, ¿vale? Ahora bien, si resulta que quien me lo vende es el concesionario, entonces lo que voy a pagar es un IVA. Otra de las cosas que me soléis preguntar mucho en clase es con respecto a la compraventa online. En plan de, pero profe, si yo vendo por eBay o por Amazon mi ordenador de segunda mano, entonces la persona que me lo compra debería pagar impuestos de transmisiones patrimoniales, ¿no? Y yo te diré, sí, debería. Pero es verdad que cuando las cantidades no suelen superar determinadas, mejor dicho, cuando la compraventa no suele determinar, es verdad que cuando el precio de venta del producto, que al final es la base imponible del impuesto, no supera una determinada cantidad, hay como una especie de ley no escrita en torno a los 4.000 euros, pues es como, no pasa nada, ¿vale? Pero en teoría, efectivamente, todo lo que vendiéramos por Wallapop, Amazon, eBay, etcétera, de segunda mano, debería llevar impuestos sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Por último, ¿cuántos impuestos pueden recaer sobre un mismo bien? Vamos a suponer que tenemos una casa. ¿La respuesta cuál sería? Pues tantos como hechos imponibles distintos tengamos. Es decir, la casa. ¿Que me compro una casa? Es una adquisición onerosa de patrimonio. Pues voy a pagar impuestos sobre transmisiones patrimoniales y acto jurídico documentado por todo el papeleo que genera de
formalización de la escritura, dejarla en registro, etcétera, etcétera. Que en lugar de comprarla, la heredo o me la donan, pues entonces impuesto sobre sucesiones y donaciones en lugar de transmisiones patrimoniales y, por supuesto, acto jurídico documentado por la declaración de herederos, la escritura de la herencia, etcétera, etcétera. Durante el tiempo que la posea, pues si la casa vale más de 700.000 euros, impuesto de patrimonio. Aparte, el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles. Si tengo que pagar impuesto de patrimonio, me podré restar el IBI del impuesto de patrimonio. Si resulta que ni la compro ni la heredo, me la construyo, bueno, pues entonces tendré que pagar todos los impuestos relativos a la construcción, que será por todos los materiales que yo compre, pagaré el IVA correspondiente. Por la construcción hay un impuesto específico, que es el impuesto de construcción, instalaciones y obras, que ya sabéis que es un impuesto local. Y luego, bueno, sin contar todo lo que viene siendo el trámite de licencia de obra, etcétera, etcétera, y por supuesto impuesto de actos jurídicos documentados para documentar que esa escritura queda en registro. Que el alquilo, yo poseo la vivienda, yo se la alquilo a otro, pues por el alquiler que me paguen, eso será un rendimiento del capital inmobiliario y eso tributará por IRPF. Por último, si la vendo, pues la posible ganancia patrimonial que se genere por la diferencia del valor por el que la compré, que ahí dependerá del formato de compra. Si es impuesto a transmisiones patrimoniales, tendré un precio. Si es sucesiones y donaciones, claro, el precio de compra sería cero. Habría que ver, en ese caso, cuál ha sido el valor por el que se ha computado esa vivienda a efectos del impuesto de sucesión y donaciones, porque habrá que haberla valorado para poder pagar el impuesto. Si me la he construido, cuál ha sido el precio total, digamos, que me ha supuesto la construcción. Bueno, pues cualquiera de esos precios de compra que se resta al precio de venta, si es ganancia va a IRPF y bueno, pues si es pérdida habría que ver si va o no va. Si se vende, aparte de ir la ganancia a IRPF, tendríamos que pagar la plusvalía, que es ese impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Que es, bueno, pues un impuesto que en teoría calcula ese incremento del valor que ha tenido el bien inmueble a lo largo del tiempo y que se pone de manifiesto con la venta. Así que, como podéis ver, tenemos una amplia gama de impuestos que podemos pagar simplemente por una casa. Yo, después de ver este esquema, se me genera la duda de si realmente compensa comprar una casa o si compensa vivir de alquiler. Eso ya cada uno, bueno, pues tiene su propio criterio, ¿no? Pero yo ahí lo dejo. Y hasta aquí el contenido de la videoclase de hoy en Nuria Benítez presenta Diversión con impuestos.